Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. La palabra de Dios para hoy está en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban sobre la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que dé semilla y esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su semejanza varón y hembra los creó, y les bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todo lo que existe tiene un arquitecto y hacedor de todas las cosas. Un alguien que está por encima de todo lo creado. La Biblia dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas, y así fueron hechas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. El Salmo capítulo 19 del verso 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Toda la tierra está llena de su gloria. En 6 días creó Dios los cielos, la tierra y el anchuroso mar. Creó el universo insondable con todas sus maravillas, y vio que era bueno. También creó al hombre a su imagen y a su semejanza, la obra más perfecta de su creación. Bendito sea el nombre del Señor. La misma Biblia cuenta cómo la obra de un creador hizo todo. Es maravilloso observar la naturaleza, el universo, cómo tiene un orden tan perfectamente ordenado, cada cosa en un sitio específico. Es inevitable creer que no hay un Dios creador que haya creado tanta maravilla. Los peces en el mar, los grandes monstruos marinos, las aves en los cielos, las fieras voraces en las grandes selvas, las grandes expansiones de árboles con sus frutos para alimentar a toda la creación.
El hombre con la gran sabiduría puesto en la cúspide de toda la creación para disfrutar y ordenar lo que Dios le entregó. Los astros en el cielo con su luz que nos iluminan, la atmósfera terrestre que llena de oxígeno a la tierra, las galaxias que colorean nuestro hermoso universo, las nubes que nos dan lluvia, la tierra que hace germinar la semilla y produce fruto. No alcanzamos a examinar la gloria de Dios en lo creado porque es infinito, es insondable, es profundo. Somos limitados en nuestra capacidad de entendimiento y aún así nos parece que supiéramos mucho, que fuéramos más sabios que Dios. El apóstol Pablo en su meditación, en su profundidad, en su sabiduría y conocimiento, dice: oh, qué profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán profundo y cuán insondable es, no alcanzo a entender. Cuando el apóstol Pablo pensó que lo sabía todo, se dio cuenta que le faltaba mucho para ser sabio. La grandeza de Dios es inescrutable, es insondable, es maravillosa, es profunda. El Dios de la creación es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, lo puede todo, lo sabe todo y lo ve todo. Y aún así siendo tan grande, nuestro Dios nos ama de una manera especial. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios ama a su creación y por eso envió a lo más amado, a su propio Hijo, a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y Dios está llamando a un arrepentimiento. La respuesta de la demostración de amor de Dios para con el mundo fue dar a su propio Hijo para pagar por nuestros pecados en una cruz. Nadie está dispuesto a dar un hijo que ama tanto para rescatar a alguien. Solo Dios, con su amor incomparable, porque ama su creación, porque ama la obra de sus manos. Dice un salmo: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y somos ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Bendecid su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La causa por la que Dios el Padre envió a su Hijo al mundo fue para reconciliarnos, ya que nuestro padre Adán, con su pecado de desobediencia, rompió los parámetros y rompió la comunión con el cielo y nos separó de la gracia de Dios. La desobediencia de Adán trajo la maldición al mundo, causando una separación entre Dios y el hombre. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, desde Adán corrió la maldición generacional y todo el mundo ha llevado el pecado y ha sido causa de tanta situación difícil por cuanto todos pecaron. Pero la Biblia dice, el mismo apóstol, que siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice que Dios puso como propiciación a nuestro Salvador por medio de la fe en su sangre. Esa sangre que derramó en la cruz es la justificación. Y de la manera que Dios manifestó su justicia y pasó por alto nuestros pecados. El sacrificio en la cruz fue la causa de que tengamos reconciliación con Dios, que volvamos a poder hablar con Él de tú a tú, que le podamos expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras peticiones. Y por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1,
versículo 12. Dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La nación de Israel era la nación escogida porque es la nación santa, y Jesús vino a ellos, pero no le recibieron, lo despreciaron, lo rechazaron y lo crucificaron. Y dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que creyó, que lo recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. La invitación a recibir a Cristo como su Salvador es amplia. Es una manera en que Dios entregó a su Hijo, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La invitación a recibir a Cristo es bastante amplia. Como nuestro Salvador, hay que recibirlo en el corazón. Dice la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios. No hay otro, el único que envió Dios como Salvador del mundo se llama Jesucristo. Y aunque por causa de Adán el mundo fue separado de Dios, ahora por causa de Cristo, todo el que entregue a ese glorioso Salvador su corazón, le serán perdonados sus pecados y tendrá reconciliación para tener derecho a heredar la vida eterna. Por eso, mi amigo, hoy es el día propicio para reconciliarse con Dios. Hoy es el día aceptable para recibirlo, para abrigarlo en el corazón. Y dice la Biblia que el que recibe a Cristo aquí en la tierra, el que se une a Él, el que se aparta del mundo, del pecado, desde aquí adquiere la vida eterna, y cuando muera ya se va con Él. Así que deseo que ese Cristo glorioso ilumine sus vidas, alumbre sus corazones, y que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario impacte su mente, su corazón, su alma y su espíritu. Que Dios le continúe bendiciendo, que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.